Hola, bienvenidos a Explorando Herramientas, un podcast dedicado a explorar herramientas y recursos que nos puedan servir en nuestros procesos personales. Muchísimas gracias a todos los que nos apoyaron el año anterior y este año y todos los que están por venir, súper bienvenidos. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Daniela Santamaría. Ella tiene un mundo de conocimiento que les va a encantar. Ella ha hecho algunos estudios en Ayurveda, es health coach y ya nos va a contar un poquito, así que bienvenida, Daniela. Gracias, Karen, por la invitación y hola a todos. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Bueno, soy Daniela Santamaría, estudié Ayurveda, hago Ayurveda con enfoque cíclico. Ya les vamos a ir contando un poco más qué significa eso. Soy health coach y bueno, feliz de estar acá. Maravilloso. Pues cuéntanos un poquito sobre esos estudios, qué es lo que has hecho puntualmente. Yo empecé estudiando Ayurveda. Ayurveda estudié en Australia con un profesor tibetano, entonces es una Ayurveda muy clásica. Luego estudié yoga para la mujer. Luego empecé a estudiar health coach como para poder guiar a las personas más dentro de un entorno de coaching y como para alcanzar metas. Y ahora estoy haciendo dos certificaciones muy lindas, una de la medicina del cacao, que te estaba contando que ha Sí. sido súper importante para mí mi proceso, y también una certificación en ginecología natural. Maravilloso, ¿no? Hermoso, Tremendo. amo. Bueno, en el podcast anterior nosotros estuvimos hablando con Nuria Ríos, que ella es osteópata y tiene una clínica en Barcelona también donde trabaja todo el ciclo de la mujer. Digamos que miramos desde esa perspectiva y hoy vamos a darle como un enfoque más ayurvédico o más holístico también, donde vamos a abordar ciertos temas para que nosotros empecemos como a hacer un autoconocimiento, empecemos a ver cuáles son los rituales que podemos empezar a incorporar. Entonces, para arrancar con esto, quisiera que nos contaras un poquito sobre los doshas, ¿no? De qué se tratan. Cuéntanos así a profundidad. De bueno. Ayurveda significa la ciencia de la vida, y Ayurveda dice que todo lo que vemos y todo lo que somos en el cuerpo y en el exterior está dirigido por los elementos que son aire, fuego, tierra, agua y éter. Y estos elementos en el cuerpo se reconocen como las doshas. Entonces tenemos tres doshas, tenemos a Vata, a Pitta y a Kapha. Vata es la energía de aire y de éter, es la energía del pensamiento, pero Vata vive en el colon. Entonces también por eso cuando tenemos como un momento, no sé, un examen o como un momento De nervioso, tensión. generalmente el estómago se siente, ¿no? Como que sientes que se te mueve el estómago, o te dan ganas de ir al baño o no puedes ir al baño. Bata también es pues como toda esta energía de movimiento, del pensamiento. Las personas que son muy Bata, nosotros vamos a ir adquiriendo, digamos que las características de los elementos. Si eres muy Bata, muy Pita, muy Kapha. Entonces las personas Bata, que son aire y éter, son personas les gusta comunicarse mucho, les gusta viajar, ¿no? Como empiezan muchas cosas, son muy creativos. Ujú. Digamos que claro, como el aire y el éter está conectado con el pensamiento, pues entonces como mucho pensamiento, mucha creatividad. Luego está Pita, que es la energía de fuego y un poquito de agua. Y Pita, de nuevo, pues está... Pita controla todo lo que tiene que ver con transformación en el cuerpo, con hormonas, que ahorita vamos a hablar más de eso. Tiene que ver con toda la digestión de lo que comes y también de lo que te pasa. Ok. ¿No? No solamente uno digiere lo que come, sino todo lo que te pasa. Emocional, sí, claro. Ajá. Las personas que son muy fuego tienden a ser muy líderes, como tienen una meta y como que van muy por la meta, a ser muy fuertes, a ser Ujú, como muy estrictas también pueden llegar a ser. Luego tenemos a la energía a Kapha. ujú. Kapha es la dosha de tierra y de agua. Es, digamos que la energía que da más estructura. Las personas Kapha tienden a ser más personas que nutren a otras personas, ¿no? Como Ok. la tierra, como que la Ujú. sostiene. Entonces son personas como muy amorosas. En exceso, energía CAFA les puede costar hacer cambios, ¿no? Porque son un poco más pesaditas. Pero generalmente van a ser personas muy que nutren.
y de nuevo tiene todo que ver con la estructura del cuerpo, ¿no? Entonces como eso es lo que nos da como la fuerza. Me encanta porque justo yo te conté que estaba estudiando astrología basada, digamos, en el trauma y el fin de semana pasado estuvimos viendo una carta del tarot donde habla precisamente que ahora justo lo ibas diciendo y dije, me va resonando que es una carta donde salen como 4 signos, que sería un poco como el ciclo que uno debería ser natural. Y Acuario, que es aire, es como donde está el pensamiento, donde están las ideas. Luego está Tauro abajo, que es como donde aterrizamos un poco, como materializamos una idea. Y luego está, por ejemplo, Leo, que es la fuerza con la que yo llevo, ¿no? Y hago una tarea y digamos que lo concreto ya. Y luego está Escorpio, que es como donde muero y digamos que ya dejo de ser un poco esa idea o se transmuta, digamos, y vuelve un poco a comenzar si yo quisiera, ¿no? Entonces es muy parecido, o sea, me parece Sí. increíble, ¿no? Cuéntanos un poquito si podemos tener 2 doshas o si a lo largo de la vida, por ejemplo, también podríamos tener una más que otra o cómo funciona. En Ayurveda, bueno, dosha significa como el cambiante, ¿no? Porque los doshas siempre están en constante, digamos que, influencia de tus mareas internas y de tus mareas externas, o como de todo lo que pasa dentro tuyo, como lo que procesas y lo que vives y demás, y también todo lo que nos pasa alrededor, Ok. incluso el clima, o sea, el hemisferio donde estás, absolutamente todo, ¿no? Entonces, generalmente las personas tienden a tener 2 doshas predominantes. Entonces, generalmente las personas vamos a tener bata o pita más altos que kapha, o sea, eso dependiendo y haciendo una consulta se puede determinar. Generalmente vamos a tener 2 doshas más altas. Hay personas que tienen las 3 doshas bastante altas o hay personas que tienen una sola muy alta. Generalmente son dos. Y luego, nosotras sobre todo por ser mujeres, igual pasamos por momentos donde una de las doshas va a ser un poco más característica, ahorita vamos a hablar de eso, pero vamos a atender, digamos que es la energía que se mueve dentro de nosotros, a ir cambiando. No es que tu dosha cambie literalmente como tu prakruti. Prakruti es como con la característica con la que tú naces y luego Vikruti vendría siendo el desbalance, ¿no? Entonces Ok. tú puedes ser una persona que nace con mucha energía fuego y siempre generalmente vas a tender a tener más energía fuego. Sin embargo, vas a pasar por momentos en tu vida y demás donde puede ser que alguna otra dosha esté más alto que la otra. Ok, perfecto. También hablamos nosotros, que a mí me encanta, por ejemplo, que tú posteas mucho sobre cómo tú eres consciente de cómo está tu cuerpo, de cómo estás también emocionalmente, de qué debes hacer en cada punto. Entonces quisiera que nos contaras un poquito las fases y cómo empiezas tú a notar, por ejemplo, o qué podemos notar durante cada fase que sea, digamos, una clave para nosotros identificarlo. ¿Sí? Digamos, en Ayurveda, voy a decirlo en Ayurveda, como el concepto ayurvédico y también como un poco más el concepto como más hormonal para que podamos hacer como el paralelo. Perfecto. En Ayurveda, entonces, cuando, digamos, el día 1 de tu ciclo es Ujú. tu fase menstrual. El día 1 empieza cuando te baja la sangre y ese día es un momento vata en Ayurveda. Es un momento vata porque es justamente como está el movimiento hacia abajo. Entonces, mientras estamos menstruando, estamos vata y pues estamos en momento de menstruación. En realidad, cuando tú ya empiezas a menstruar, tu cuerpo ya empieza a crecer un folículo dentro de tus ovarios, ¿cierto? Ujú. Entonces, en realidad vendría siendo como la etapa folicular también, ¿no? Pero oficialmente la etapa folicular o uno la reconoce ya como, ok, ya mi estrógeno está subiendo cuando dejas de menstruar. O sea, cuando ya dejas de menstruar, empieza tu fase folicular. Cuando empieza tu fase folicular y ya empieza como todo el cuerpo, ok, vamos a subir estrógenos, vamos a crecer el folículo hasta que lo liberemos en la etapa ovulatoria, es un momento kapha. Ok. Kapha es el que da estructura, el que crece cosas, ¿no? Entonces, digamos, cuando nacemos, incluso los niños están en un momento kapha de su vida, que están como absorbiendo primero todo lo que ven, como la tierra, Tal cual. ajá, y luego, pues también están como creando como toda la estructura, ¿no? Entonces las mujeres cuando estamos en etapa folicular estamos en un momento kapha. Y kapha va a necesitar también mucho
aire, ¿no? En Ayurveda siempre para hacer balance, y siempre que pensemos en balance es, ok, si yo soy muy tierra, necesito aire, ¿no? Porque entonces me pongo muy pesado. Entonces si estoy muy pesado, necesito cosas más ligeras. Entonces justamente digamos, en dieta, vendría siendo algo como cosas muy ligeras que me den aire. Y ahorita profundizamos un poco más como en dieta. Luego, cuando llegamos a la fase ovulatoria, nos vamos a dar cuenta que tenemos mucha energía porque tu estrógeno tuvo que haber subido bastante para poder liberar el folículo. Y en la fase ovulatoria es un momento pita. Entonces pita, que es el fuego, entonces tenemos como un montón de ganas de salir y como de movernos y muchísima Y de energía. hacer de todo. Hacer de todo. La alimentación sigue siendo también muy ligera, como muy aire, de cierta manera. Y luego, cuando se nos pasa la ovulación, vamos a entrar en la fase lútea. La fase lútea y la fase menstrual está regida por Vata. Vamos a entrar lentamente a la fase lútea, ¿no? No es como que después, el día siguiente de ovular ya estoy súper lútea. A mí me gusta dividir la fase lútea en dos. La primera instancia es como uno todavía sigue con energía, pero como que paulatinamente va a ir descendiendo hasta que ya tú menstruas. Y es un momento Vata. Y Vata, en cambio, a diferencia del inicio, que era como más ligera, Vata sí necesita estructura, porque Vata es aire y es éter. Entonces Vata sí necesita, para estar en balance, como una tierrita que la sostenga, contención. ¿no? Una contención, exacto. Entonces, en cuanto a energías y cómo identificarlas en el cuerpo, es un proceso que cada una va a ir haciendo. Si empieza en el día 1, ok, dices mi día de menstruación, ir sintiendo cómo vas, escribir mucho y traquear tu ciclo. Es supremamente importante para poder El entender. tema yo creo que eso no lo debieron haber enseñado hace mucho tiempo. No, yo creo que nadie, o sea, no sé de porcentajes, pero yo creo que el porcentaje que traquea su ciclo debe ser mínimo, porque no nos enseñaron eso. Digamos que lo que le enseñaban un poco a uno es como no vaya a quedar embarazada y use protección y fin, no nos enseñaron como, ok, tú tienes que tener en cuenta todo esto que tú estás mencionando, ¿no? Que es prácticamente esencial para uno llevar como una vida más consciente, ¿no? Total. De entendimiento con el cuerpo. Y ahora que mencionabas también como si yo estoy más en tierra necesito más contención, que yo te mencionaba, por ejemplo, los 4 signos en astrología, pues en astrología dicen lo mismo, si yo me quedo en tierra, pues va a ser como que no puedo dar el paso y es cuando a veces uno se siente estancado. O si estoy en acuario, que son muchas ideas, pues es como que me quedo en la mente y si me quedo en la mente, pues le doy y de ahí no salgo de ese bucle. Entonces toca empezar como a hacer toda la transición, ¿no? Y empezar a ser consciente de cada uno de esos pasos. Correcto. Entonces, quisiera que nos contaras un poco cómo los reconoces tú. En tu caso, por ejemplo, cómo empiezas a ver tú, ok, estoy en esta fase, debo prestar más atención a, me siento más cansada, o me siento, lo que estabas hablando tú, ¿no? Tengo más fuerza, pero cómo lo empiezas a reconocer tú y qué haces tú como para, digamos, potenciar cada uno. ¿Sí? Si yo me siento más bata, pues ¿qué hago? ¿Cómo me doy esa contención? ¿Sí? Primero, a mí me parece súper lindo entenderlo desde el punto de vista de energías como en Ayurveda, porque me parece algo que es muy fácil de entender, ¿no? Si yo ya relaciono que mucho pensamiento es exceso de aire, entonces yo si tengo mucho pensamiento, no puedo dejar de pensar o no puedo dormir, entiendo que tengo un exceso de aire, entonces necesito algo tierra, ¿no? Como yo lo hago personalmente, yo traqueo mi ciclo desde hace mucho tiempo. A mí me parece que traquear el ciclo es supremamente importante para que tú empieces a hacer el match entre cómo te sientes y en qué fase estás. Total. Todas sabemos cuándo nos llega, pues porque es muy evidente, pero nunca sabemos cuándo ovulamos, ¿no? Entonces, empezar a saber y empezar a determinar y a entender cómo es este subidón de energía y luego esta bajada de energía es un proceso que lleva un tiempo, pero que cuando ya la logras hacer es muy claro. ¿Yo cómo lo hago? Yo empiezo el día 1 de mi ciclo, que es cuando menstruo, entonces estoy menstruando, me siento como sea que me sienta, trato, y sobre todo al principio, y me enseñaron esto, digamos que mis profesoras de ciclo, no lo juzgues, no trates de, como estoy en esta fase, entonces tengo que sentirme de esta manera. Por ahora, y si están empezando, solamente escribe lo que sea que sientes, ¿no?
Si estás, entonces empezaste día 1 a menstruar, entonces escribes cómo te sientes, haz este ejercicio por lo menos 3 ciclos. A ver cómo te sientes, escribir todos los días muy juiciosa. Entonces, hoy estoy así, me siento de tal manera. Si no tienes ni idea en qué estás, no sé si estás pasando a folicular o ovulatoria. Y claro, yo hablo mucho de estos, folicular, ovulatoria, lútea, lo tengo muy claro porque llevo mucho tiempo con esto, pero a mí me costó mucho. Como, ¿cuál era que era esta fase? Entonces, Sí. no se preocupen por eso. Empiecen un diario y empiezan a anotar día 1 de la menstruación, por lo menos a ver, ok, hoy me llegó y hasta el día que te vuelve a llegar, anotas los números y cómo te sientes. Luego puedes empezar a mirar, ok, yo me di cuenta que hubo un punto de mi ciclo donde estuve como quiero salir de fiesta, Comerme quiero el salir con mis mundo. amigas, ¿sí? Como me meto a todos los trabajos, todo lo que me digan le digo que sí. Y luego me di cuenta a los 15 días que ya no quería hacer nada. Entonces, ahí uno se empieza a dar cuenta como de estos subidones y bajadones, ¿no? Entonces Total. como que estamos hacia afuera y luego como necesito regresar. Y estamos hacia afuera y necesito regresar. Y es a través de la observación que Total. podemos entenderlo. Sí, un poco como empezar a identificar puntitos, puntito a Ujú, puntito. ujú. Y hablando ya de estos puntitos, por ejemplo, quisiera que también nos contaras sobre el ejercicio, ¿no? Porque así como estabas diciendo, ¿no? Evidentemente, o sea, ya uno empieza como a atar cabos cuando uno empieza a estar consciente de, ok, si tengo toda la energía, que hago ejercicio a tope, o si tengo poca energía, ¿qué hago? Entonces, Ujú. ¿cuáles serían como tus sugerencias según el ciclo? Sí. Bueno, el movimiento es súper importante durante todo el ciclo, no solamente para que el cuerpo esté lindo y estemos guapas y demás, divino, eso es una consecuencia de, Divinamente. pero sobre todo para mantener como tus hormonas funcionando bien y tu cabeza funcionando bien, que es básicamente lo mismo. Luego uno entiende que todo lo que uno piensa y la cabeza está directamente Conectado, relacionado con sí, todas tus hormonas. total. Entonces tu salud mental es como lo primero que atacas y de hecho en Ayurveda es lo primero que se trata. Entonces, hablando de esto, de que al principio tienes mucha energía y luego hay un bajadón, así mismo es tu movimiento. Ujú. Cuando tú terminas de menstruar, estuviste un tiempo quieta, ¿cierto? O por lo Ujú. menos como muy, como pesada y como sintiéndote, claro, porque tienes una herida literal, ¿no? Claro. Entonces empiezas, dejas de menstruar, la idea es empezar a subir paulatinamente el movimiento y ese es el momento donde haces caminatas, donde empiezas a hacer, como es un buen momento para empezar cosas porque está empezando tu ciclo, es el arquetipo de la virgen, de la joven, la que todo lo puede, ¿no? Entonces a ella le gusta mucho que empieces cosas, entonces apenas termines de menstruar es un buen momento para decir, ok, me voy a meter a la clase de spinning que he querido hace mucho tiempo, o como voy a ir a hacer esta caminata, hiking a la montaña, o lo que sea que quieras como de que requiera tu esfuerzo físico, además que tu Energía. estrógeno Ujú. va a apoyar que tengas la energía de hacer eso. Hasta cuando estés ovulando. Cuando estés ovulando vas a ver que estás como en el momento donde incluso vas al gimnasio y haces de todo y es como me siento bien, como la logré en esta clase, ¿sabes? Sí, Luego de que ovulas, paulatinamente va a empezar a bajar tu energía. Entonces la idea es que después de la ovulación, paulatinamente también empieces a bajar la intensidad de tus workouts. Entonces ya no tanto cardio, que de pronto era como más exigente, ¿no? Sino de pronto un poco más peso, pilates, yoga, caminatas más tranquilas, ¿no? algo más Igual soft. moverte, Ujú. ¿no? Porque el movimiento es súper importante, mueve la energía y demás, pero ya no con la misma exigencia que tenías al principio del Claro, ciclo. que no requiera tanta fuerza, tanta energía, sino un poco Ujú. más Puedes hacer suave. peso, puedes hacer caminatas, pilates, yoga y cada vez que te vas acercando más al día de tu menstruación, le vas bajando un poquito más, ¿no? Exacto. Porque además la reina de la segunda fase es la progesterona, que es esta hormona que necesita sentirse cuidada y segura. Y hacer cardio, por ejemplo, es poner el cuerpo en un estrés. ¿Sí? Total. Que puede ser muy bueno, total, al principio del ciclo incluso quemas muchas más calorías, Ujú. pero a la segunda fase del ciclo tu cuerpo lo va a entender como estamos en peligro Total. y eso no lo queremos. Hablemos un poquito ahora que ya que tocamos como estos temas de la alimentación. También tú decías ahorita, bueno, en este momento voy a necesitar como, pues voy a estar con el progesterona a tope, entonces, ¿qué necesito como para darme ese punto cálido,
esa sensación de contención, de calma, de que estoy cuidada, ¿no? Entonces empecemos a hablar según las fases, por ejemplo, qué nutrientes va a necesitar mi cuerpo, qué comidita rica me puedo dar en qué fase, ¿no? Entonces, cuéntanos. En la primera fase, digamos, en tema de nutrición, a mí me gusta decirle a mis alumnas y a las mujeres que trabajan conmigo como piénsalo, divídelo en dos fases, ¿no? Entonces, como la primera parte del ciclo que estás hacia afuera y la segunda fase que estás hacia adentro. Casi como estrógeno, progesterona, ¿no? En la primera fase del ciclo, desde que terminas de menstruar hasta que ovulas, o sea, que tienes mucha energía, en ese momento piensa en cosas ligeras, ¿no? Entonces, las energías en Ayurveda son Kapha, Pitta, y ellas van muy bien con cositas ligeras, ¿no? Ni muchas grasas, ni muchas cosas pesadas, entonces cosas como pollo, pescado, muchos greens, ese es el Muchas momento de los... ensaladitas. Muchas ensaladas, ese es el momento como de darle al cuerpo como esa ligereza, plus que, digamos, todos los verdes, cualquier hoja verde que tú te comas es buena para Pitta, que traduce en español, es buena para el hígado. Ok. ¿Mm? Entonces, si el hígado está bien, el hígado va a procesar bien todas tus hormonas y demás, ¿no? Entonces, primera fase, todo muy ligero, verdes, juguitos verdes, kombucha, kimchi, como también fermentos para que ayuden a tu microbiota y demás. En la segunda fase del ciclo, cuando ya empiezas a sentirte un poquito más cansada y demás, y la progesterona necesita estar más fuerte y más cargada, ese es el momento entonces de usar o de comer comidas más calientitas, o sea, como todo lo calientito que quieras, o sea, ese es el momento donde generalmente nos da ganas como de comer ramen, ¿no? Como de pho, Estofaditos. ajá. Sí. Ese es el momento, si comes carne, de comer carnes rojas, como Ok. un steak o Ajá. como... Siempre igual con verdes, siempre vamos a combinarlo, pero vamos a enfocarnos en tener un poco más como de ingesta de proteínas más fuertes. Y antes estabas comiendo solo pollo y pescado súper ligero, en la segunda fase necesitamos más sostén. Entonces, como es bata y bata es aire, vamos a darle cositas que crezcan debajo de la tierra. Entonces, remolacha, papa. Nosotras en América somos mujeres del maíz, entonces maicito, Tubérculos, ¿no? tubérculos todos, Ok. un poco más de carbohidrato y calientito. Todo Perfecto. como más calientito. Perfecto. A mí me encanta todo este tema porque uno también empieza a ver, ¿no? Es como si uno se sintiera en invierno, ¿no? Entonces ya es como la Literal. sopita, ¿no? Que decías tú, el ramen, la cremita, el estofado, que te da como ese calorcito de me quedo en casa y me tomo mi sopita y estoy como en el confort absoluto. Entonces Así empezar es. a verlo, es que todo está conectado. Demasiado. Hay otro tema que a mí me parece buenísimo y que lo hablamos también un poquito nosotras dos ahí como en secreto, y es cómo hablemos sobre el tema de la alimentación según el linaje. Porque, por ejemplo, yo que estoy por fuera, uno empieza a notar ese tipo de cosas, la necesidad del cuerpo, la necesidad de sentirse en hogar, ¿no? Que yo siempre toco un poquito el tema migratorio porque pues como estoy por fuera lo vivo en carne y hueso todos los días y sé que hay muchas personas que me escuchan que están por fuera y que uno de alguna manera empieza a buscar ese calor de hogar. Entonces cuéntanos cómo podemos respetar ese tema de la alimentación del linaje o del clan. Mi profesor de Ayurveda, él se llama Jason, y él siempre nos decía que nosotros tenemos que respetar nuestro linaje, ¿no? Entonces, como que cualquier dieta que tú quieras hacer, o si decides volverte vegetariana, vegana, keto, lo que sea, tú, Aplica tantas lo que cosas, tú quieras, lo que te haga sentido, exacto. tú vas a tender a querer comer esa comida que te hizo sentirte segura y en hogar, ¿no? Entonces, si en tu casa preparaban frijoles, tu abuela, y tú tienes este recuerdo de que tu abuela preparaba los frijoles y te sanaba, ¿no? Todo esto es súper importante. Entonces, para nosotros, sea lo que sea que hagas, es importante volver un poco de vez en cuando, ¿no? Si así lo quieres, o todo el tiempo también, a esta comida más ancestral, ¿no? Nuestros padres y nuestros abuelos y tatarabuelos, ellos nos pasaron como una información genética, que vendrían siendo todos nuestros recuerdos, y hay cosas chéveres y hay cosas no tan chéveres, y ahí nos pasaron también como la información de la comida que hemos venido comiendo. Total. Entonces nosotras de nuevo somos
la mayoría de personas supongo que nos están viendo, bueno, en América somos personas del maíz. Total. ¿No? Entonces, toda la historia del dorado y todo era el maíz. Sí. Y el maíz es muy importante para nosotros, por eso Total. este antojo de arepa es tan ridículo. O sea, uno está por fuera y uno sueña con las arepas, literalmente. Si tú vienes de, no sé, por ejemplo, y este ejemplo nos lo daba mi profesor, como por ejemplo, en Colombia, a un bebé y las embarazadas no pueden comer pescado. Yo no sé por qué, yo no entiendo bien por qué, no sé cómo, cuál es la lógica nutricional detrás del tema del pescado, pero si tú vives en Japón o vives en Hawái, es como Hay otra. pescado y caldito de pescado desde 5 meses, Sí. ¿sabes? Entonces, y las mujeres todo el tiempo comen pescado. Entonces, estas cosas son muy importantes y vienen muy de la genética. Total. Porque yo voy a Italia y me engordo y los italianos comen pasta todo el día y están perfectos. Claro, ¿No? porque en Europa no es el maíz, sino es el trigo, entonces para ellos Exacto. su cuerpo los procesa de otra manera. Exacto. Total. Eso para mí hace muchísimo sentido y esto lo que les decía ahorita, lo he ido mencionando, por ejemplo, en otra entrevista que hice, hablábamos de que no es solo, digamos, el tema de alimentación, que incluso para nosotros si ponemos no sé, me voy a inventar, jamás escuchas vallenato en Bogotá, pero estás por fuera y te vuelves el ser más colombiano del planeta Tierra, porque obviamente la música te hace mover y te hace sentir también en casa, es lo que estás acostumbrado, ¿no? Entonces, sí pienso que es súper clave como lo que decías tú, ¿no? Escuchar un poco, bueno, si me dan ganas hoy de comerme una arepa o si me quiero comer la arepa todos los días, pues comérsela. En esto también quería hacer como énfasis en que uno debería escuchar, o más que debería, podría incorporar, digamos, todas estas cosas que estamos hablando, pero de manera paciente y no, hoy en día pues se habla de tienes que meditar, tienes que ponerte a estudiar, tienes que trabajar, tienes que ir a hacer mercado, tienes, ¿no? Pero uno tiene que empezar a entender, ¿no? Que es un poco lo que estamos hablando con Dani, que es, me escucho, en qué momento necesito qué cosa, no necesariamente tengo que meditar todos los días 1 hora, sino empezar a entender qué me funciona a mí, ¿no? Qué me hace sentido, qué resuena conmigo, porque puede ser que hay una persona que nos esté escuchando y diga, estas viejas están chaladas, o otra persona que diga, uy, me hace clic automáticamente y esto o sea, me está haciendo como un breakthrough en la cabeza y de esta información me encanta que haya llegado. Entonces, como empezar a entender que somos seres bioindividuales y que necesitamos lo que a Dani le funciona, no necesariamente me funciona a mí. Entonces, cómo empezar a ver, ok, yo puedo coger esto de aquí me hace sentido, y en esto quiero que nos cuentes un poquito la historia del colibrí porque me encantó y sé que a todos les va a resonar porque es hermoso. Así que compártenos, por favor. Yo también amé esta historia y me la contó mi profesora Andrea de ginecología natural. Esta es una historia muisca, entonces si hay alguna persona de la tradición muisca escuchando y la estoy contando mal o algo, perdón, la voy a tratar de comunicar de la mejor forma. La historia de la gente colibrí es una historia que está no solamente en la cultura muisca, sino en varias como culturas ancestrales. Y se habla de que el colibrí, ¿no? Él va cogiendo como néctar de diferentes flores. Ajá. Y como que lo procesa y no sé qué. Trayéndolo un poco como a lo que pasa hoy en día, que entonces la gente colibrí va a venir a unir los pueblos. Y es esta historia entonces en que nosotros ahora tenemos tantos intereses diferentes, ¿no? Como yo soy una colombiana que nací en Santander, de una tradición seguramente un poco indígena y española y bueno, toda la mezcla que tenemos en América y estudié ayurveda tibetana que no tiene absolutamente nada que ver con mi linaje ni nada y he estudiado cosas chinas y he estudiado Reiki que es japonés y no, entonces es como voy cogiendo cositas de todos lados para como pasarlas por mi centro, por mi entendimiento y por mi discernimiento y las aplico. Entonces la historia de la gente colibrí es como todos vamos como cogiendo cositas y procesándolas
para finalmente unir los temas. No es que la Ayurveda es la única que funciona, la medicina china es lo único, el Reiki es el único, sino cómo podemos ir integrando todas estas cositas y pasarlas por el centro. Total. Eso que decías como la única manera de poder entender o de saber cuál es como tu verdad es cuando tú te sientas contigo mismo y tú decides cuál es tu verdad. Y tú solamente vas a poder saber cuál es tu verdad si tienes esa comunicación contigo mismo, ¿no? Y con ese que sabe más dentro tuyo. Total. Total, es que, por ejemplo, un colibrí llega a coger néctar, a chupar néctar de 1000 a 2000 flores, o sea, es una locura, y es básicamente lo que hacemos un poco a lo largo de la vida. Vamos, ok, conocí una persona, me voy a inventar, por ejemplo, conocí a Dani, entonces ya me habla de la Ayurveda y yo digo, me resuena mucho porque, por ejemplo, lo que les contaba me hace sentido con astrología. Puede que en otra época, por ejemplo, esté pasando por otra situación donde conozca a una persona, no sé, que esté más enfocada, por ejemplo, en el cristianismo, y entonces en ese momento me hace sentido el cristianismo y también adopto ciertas cosas, ¿no? Y está bien, o sea, está divino. Antes digamos que era como, tenía que ser una sola, ¿no? Y mantenerte ahí firme y no podías mirar para el lado porque era como, esta ya se le chaló la cabeza, ¿no? Y entonces ya va a empezar a mirar otra cosa y no necesariamente tiene que ser así. O sea, podemos empezar a adoptar cositas de a poquito, ¿no? De cada una de las cosas. Entonces, cuéntanos un poquito también, Dani, cómo sobre el tema de las hormonas, ¿no? Empecemos a hablar un poco si tenemos un desorden hormonal, cómo lo podemos identificar, cómo nos damos cuenta a través de la Ayurveda. A través de la Ayurveda, los desórdenes hormonales son un desorden de Pitta. Pitta, que es el fuego, la transformación, porque Pitta vive en esta zona donde está el páncreas, el hígado, como el estómago, el intestino delgado, que es como donde ocurre toda la transformación del cuerpo, ¿no? Desde la Ayurveda se ve como Pitta. Y luego estudiando hormonas y viendo cuál sería como la solución, tú te das cuenta que es la solución para Pitta. Esto yo lo hice después de estudiar Ayurveda y luego como las hormonas, y entonces pues yo fui como, integrando. Claro, tiene todo el sentido. Digamos que, de nuevo, Pitta es la energía de fuego y nosotros tenemos una energía digestiva, digamos, una inteligencia que se llama Agni. Okay. Agni es el fuego digestivo que digiere todo lo que te comes, pero de nuevo, todo lo que vives y demás también. Agni tiene que estar fuerte para que tú puedas procesar, ¿cierto? Okay. Entonces, hablando de desórdenes hormonales, un desorden hormonal puede venir de la mala digestión o el bajo Agni en cualquier momento. Entonces, o muy bajo o muy alto o en desbalance Agni. Entonces, puede ser algo que te esté estresando mucho, como un impacto más mental, que empieza a dañar como tus suprarrenales y tu cuerpo entra en estado de alerta. Y si tú estás en estado de alerta, tu cuerpo no va a pensar en me voy a reproducir, sino voy a salvar mi vida y a salvaguardar mi vida. Y le da una prioridad a ciertos órganos para que funcionen y otros no tan importantes en este momento los dejo al lado. Exacto. Okay. Puede ser también un desbalance de la microbiota, es decir, no tienes tanta energía, bueno, en Ayurveda sería no tienes tanta energía de Agni para procesar lo que estás comiendo. En un término más científico sería como tu microbiota no tiene suficientes bacterias, entonces se llama como leaky gut, que es como si tu estómago se volviera poroso y empieza a salir toxinas de tu estómago a otros lugares y eso causa inflamación en el cuerpo, que en Ayurveda se traduce a tienes mucha ama, tienes muchas toxinas porque no pudiste digerir lo que comiste. Puede ser también un tema, digamos, hay desórdenes hipotalámicos que son literalmente tu hipotálamo, y el hipotálamo es el que recibe toda la información de lo que tú ves. Entonces aquí es donde encontramos la relación entre lo que hacemos y cómo nos sentimos ante la vida y nuestros desórdenes hormonales. Total. Lo cual para mí fue como, claro, total. O sea... A mí me parece loquísimo, loquísimo. Y esto no, yo insisto en que esto no los debieron haber enseñado hace rato. Eso también lo hablé con otra chica que entrevisté que decía que las mujeres también
hemos sido como medio alienígenas, o sea, como que no nos han estudiado tanto que un poco lo estamos haciendo intuitivamente, ¿no? Empezar a ver, ok, si este es lo que estamos hablando, ¿no? Este es mi comportamiento, esto funciona así, esto funciona así, ¿no? No, y habían mujeres que sabían de medicina de mujer, pero las mataron, porque Claro, eran las brujas. eran las brujas. Y una mujer conectada con su ciclo, conectada con su verdad y con Dios, no se va a creer el cuento de que tú tienes que hacer lo que la iglesia dice, ¿no? O como, bueno, en Total. esa época, o hay muchas culturas que reprimieron a la mujer a través de la historia. Pero entonces, claro, todas esas mujeres que tenían ese conocimiento, lo bueno es que en verdad nosotras cargamos con esa información genética. Entonces, Total. esto no es algo que ustedes van a aprender, a las mujeres que están escuchando esto, sino es algo que ustedes van a recordar. Y por eso Exacto. hace tanto sentido después. Uno es como, no lo puedo creer, claro, se siente muy Conocido. conocido. Sí, total. Bueno, hablando de esto, que me parece súper clave, ¿no? Que estamos precisamente diciendo, ok, estamos volviendo un poco a nosotras. Y una de las cosas que más hemos estado desconectadas es de nuestra intuición, ¿no? No podemos diferenciar o no sabemos diferenciar cuando viene de afuera o cuando viene de adentro. A veces decimos como, oh, yo sabía que no debía haber hecho esto, yo sabía que no debía haber ido, ¿no? Un poco como empezar a volver a ese ser genuino. Entonces quiero que hablemos un poco de esto, ¿no? De cómo podemos volver a esa intuición, que es hardcore. Hardcore. Yo pienso que la manera de encontrar como esa verdad de nuevo dentro de nosotros, que es esa intuición o como uno siempre la tiene, en verdad, y uno siempre escucha esa voz, lo que pasa es que uno no confía en ella. De acuerdo. Y uno no confía en ella porque uno no tiene una relación con uno mismo, entonces uno no confía en uno mismo, ¿no? O como siempre uno siempre lo está dudando. Entonces, ¿cómo uno cultiva esa relación con uno mismo? Manteniendo una práctica donde te conozcas a ti misma. Sea meditar, sea escribir, sea bailar, donde te encuentres contigo misma, donde puedas tú empezar a tener esa relación contigo y como decir, ok, ¿quién está hablando? ¿Está hablando mi niña herida? ¿Está hablando esta herida que yo tengo de mi ego que me dice que yo no soy suficiente? Y entonces, claro, esta conversación empieza a develar una caja de Pandora donde empiezan a salir muchas cosas muy interesantes, pero que al mismo tiempo, entre más tienes esas relaciones cuando tú conoces a alguien, tú al principio como, ok, confío en ti más o menos, pero mientras tú, digamos que nutras más esa relación contigo misma, vas a confiar más en que lo que tú, digamos, Escojas. sientes que es una certeza, es como, no, esto es lo que yo pienso que es. Y dejar de dudar todo el tiempo si estoy haciendo bien o está mal. Nada está bien ni mal, uno toma una decisión y uno carry on. Exacto. Y eso me encanta que lo menciones porque justo estábamos hablando, tomándonos aquí una cosita deliciosa que preparó Dani. Y, y entonces estábamos hablando hablando precisamente de la intuición, ¿no? Estábamos diciendo, ok, a veces uno, por ejemplo, siente que tiene que dejar el trabajo y cuando dejas el trabajo, o sea, lo sientes ahí, pero siempre continúas diciendo como, nada, esto es para mí estabilidad, es estabilidad, es estabilidad, pero realmente tu instinto o tu intuición te está diciendo no es por ahí, no es por ahí, y cuando te sueltas y empieza a llegar informaciones como, ok, ahora todo es claro, es como que el universo se alinea literal y te empieza a dar respuestas. Y esto pasa en muchas situaciones, por ejemplo, pasa también cuando hay una persona que está con una pareja y no siente que está ahí, como que está raro, como que la cosa no va, pues es exactamente lo mismo, es un poco como escuchar, digamos que ahí en las mujeres hemos también tenido que guerrearnos ese conocimiento, ¿no? Empezar a decir como, ok, ¿quién, lo que dices tú, ¿no? ¿Quién habla? Habla mi niña herida o habla una necesidad que nos han creado, por ejemplo, también porque hemos visto que generacionalmente hay que casarse, tener hijos, entonces lo veo por ese camino, pero en el fondo también dices como no es por ahí, ¿no? Debería ser de otra manera. Entonces un poco es como empezar a identificar, o sea, nadie está diciendo que sea fácil, Para porque, nada. porque precisamente como lo que decías tú, ¿no? Estamos
recordando un poco eso, empezando a identificar de dónde viene y confiar en la intuición que yo pienso. Miren, yo me lo tatué acá, dice confiar, porque y todavía me cuesta, o sea, me lo puedo ver en la muñeca y es de las cosas más difíciles. Es muy difícil. Yo pienso y quiero dejarles esto a todas las mujeres que nos escuchan, es que nosotras tenemos un superpoder, que es que nosotras vamos a ir hacia adentro. Bueno, si no tomas pastillas. Si tomas pastillas, esto se puede ver un poco fliqueado porque no estás viviendo tu ciclo real, ¿no? Pero si tú no estás tomando pastillas, tú vas a ir todos los meses hacia adentro, quieras o no quieras. Entonces, si hay un tema que cada vez que tú estás premenstrual llega, y entonces tú piensas que es que cada vez que estás premenstrual quieres terminar con este tipo, pero cuando se te quita entonces ya no Se me importa pasó, nada. sí. Pero es un tema que recurre y recurre cada vez que estás premenstrual, es como yo no me siento bien, párale bolas, porque es que tú estás hacia adentro, tú estás ahí hablando, quieras o no quieras, con tu intuición, estás conectada con la tierra, con el vórtice que tienes. Literal. Entonces es como, párenle bolas a esas cosas que llegan cuando están premenstruando. Hay veces, no sé, digamos yo con el tema del trabajo, ¿cómo yo voy a renunciar a este trabajo? Nunca había ganado tanto dinero en mi vida, pero nunca había estado más Desconectada, miserable. sí, total. Yo no quiero hacer esto. Y me costó mucho tomar el tema y yo cada vez que iba a menstruar era como yo no quiero estar acá, me enfermaba, o sea, llega un punto donde es insostenible. Entonces o tomas una decisión o la vida la toma por ti. De acuerdo. Porque eso a veces también pasa. O Entonces, tu cuerpo escuchar. lo toma por ti, porque básicamente es el cuerpo empieza a manifestar, ok, esto no va, esto no va, esto no va, esto no resuena contigo, tu intuición te habla y tú, oídos sordos, yo acá ganando plata, billetes, lo que quiero, pero al mismo tiempo te estás quemando y un poco lo que hablamos ahorita, llega un punto en que cuando paras y decides, por ejemplo, en tu caso, en el mío también, que cuando dejas de trabajar es como, uff, como me escucho y es como, no sé si me quiero escuchar tanto porque estamos tan acostumbrados a estar ocupados. O sea, y nosotras, las mujeres que somos multitasking, que queremos estar controlando y solucionando absolutamente todo, es, pienso que es una de las cosas más retadoras y obviamente da miedo porque pues es un cambio brutal y más como mujeres que, digamos, también hemos visto, no sé, en las abuelas, en las mamás que han tenido que vivir de manera dependiente, pues cuando uno siente que tiene un recurso es como, ok, yo no quiero soltar esta independencia, esta libertad, esta flexibilidad, pero hay otras maneras de tener eso sin estarse quemando, sin estar ahí, como dices tú, ¿no? Como completamente desconectado. Y eso es un trabajo tremendo. Entonces, ahora que hablamos sobre esto del cuerpo, ¿no? El cuerpo empieza a manifestar también cuando estamos en esas situaciones. Quisiera que habláramos un poco sobre las enfermedades del estrés en la mujer. Cuéntanos un poquito. Hay muchas enfermedades del estrés. Se pueden desarrollar incluso, en el peor de los casos, un desorden muy grave hormonal. No te puede no llegar la menstruación, puedes desarrollar endometriosis, que es una de las enfermedades más dolorosas que existen, por ejemplo. Depende el punto donde estés. Puedes desarrollar síndrome de ovario poliquístico, que es la enfermedad más extraña del mundo, porque además tú puedes tener síndrome de ovario poliquístico y no necesariamente tener ovario poliquístico. Exacto. ¿No? Puedes desarrollar una enfermedad autoinmune. Y todo esto viene a partir, o sea, de no escucharte, básicamente. Exacto. De no darte tus tiempos. Nosotros venimos en esta nave espacial que es cíclica, que es como la Tierra, que está en primavera, verano, otoño, invierno. Total. Y nosotros tenemos que respetar esos ciclos. Si nosotros no respetamos esos ciclos, no nos damos nuestros espacios y sobre todo si no hacemos como lo que nuestro corazón salvaje nos pide, vamos a eventualmente desarrollar un tema hormonal. Total. ¿Por qué? Porque literalmente todo lo que nosotros vivimos se ve reflejado en nuestras hormonas. Es que las hormonas son lo que le dicen a tu cuerpo qué hacer, cómo hacer, quién te gusta, quién no te gusta, qué vas a comer, cómo te vas a sentir hoy. Entonces, el estrés, como el estrés también es una hormona, está el cortisol y está la adrenalina. De hecho, el cortisol vendría siendo una hormona que ayuda a controlar la adrenalina
y en pequeñas porciones no está mal el cortisol. El problema es cuando tú tienes el cortisol elevado por mucho tiempo, tus suprarrenales se cargan y todo tu cuerpo se carga y el cuerpo ya no puede empezar a procesar el resto de hormonas porque tiene exceso de cortisol. Y entonces puede empezar a procesar mal la insulina, entonces te sientes cansada, no puedes bajar de peso, no puedes dormir. Y se vuelve crónico porque pues si todo el tiempo estás en una misma situación, ¿no? Pues el cuerpo, digamos que de alguna manera está tratando de sobrevivir y busca como ese bucle en el que quiero un poquito más de sueño, quiero comer ciertas cosas y cuando uno se siente cansado a veces uno pues no quiere cocinar, entonces ya empiezas a comer cualquier cosa y es más difícil como llevar como un, digamos, un equilibrio, ¿no? Yo creo que todo el tema de desbalances hormonales y digamos que tener un propósito en la vida o sentirse que uno está haciendo lo que uno quiere van demasiado de la mano. Yo les recomiendo leer un libro, es muy famoso ahorita, el de Mujeres corren con lobos, que habla sobre el arquetipo de la mujer salvaje y es como nosotras tenemos esa loba, ¿no? Tenemos esa mujer que quiere salir corriendo y que quiere ser como una bruja bailando en el bosque. O sea, este arquetipo lo tenemos, ¿no? No necesariamente va a ser una realidad, es un arquetipo, que ahorita vamos a hablar de arquetipos, pero yo creo que seguir esto es demasiado importante, sobre todo en temas hormonales, porque va a ser un reflejo completo. Lo que ahorita hablábamos como de la relación o el trabajo, que llevo años queriendo salir pero no salgo por 1000 razones, miedos y demás, y cada vez tu cuerpo se va deteriorando más, porque es que si no puedes nombrar tu estrés, ¿cómo lo vas a, cómo lo vas a ver si no lo puedes ni nombrar, ¿no? Sí, hay por ejemplo temas como súper complejos que yo quisiera también que abordáramos y que diéramos como claridad de que también las mujeres tenemos un tema y es que nunca sentimos como que tenemos el suficiente conocimiento, un poco el síndrome del impostor, o sea, podemos saber más que el jefe y no nos creemos capaces de poder llegar a otro cargo o no nos podemos creer el cuento de que vamos a ser capaces solas, de que podemos crear un proyecto. Entonces es un poco también volver como eso que estábamos diciendo de la intuición y es un poco reconocernos que tenemos ese poder, un poco reconocer que tenemos ese conocimiento. Hoy en día, o sea, las mujeres siempre hemos sido muy guerreras, siempre ha habido mucho conocimiento ancestral que viene literalmente dentro de nosotros y otro conocimiento que obviamente si hablamos ya a nivel laboral, pues hemos incorporado un montón de cosas, pero hay que creernos el cuento, o sea, es impresionante. Yo, por ejemplo, en Barcelona estoy en un club de mujeres donde la mayoría son emprendedoras, pero un poco en el tema de emprendimientos es súper complejo porque, yo se los digo, porque tuve un negocio y de verdad uno cuando tiene un negocio es como reconocerse en un espejo. O sea, cuando uno está, por ejemplo, bajo de nota, literalmente es como si yo voy vendiendo súper bien y cuando estoy bajo de nota todo baja. Es como que el mismo universo se encarga de, ok, pues si no tienes energía, yo tampoco te voy a dar para que tú te excedas. En cambio, si yo estoy equilibrada y me siento segura, pues ahí mismo tú ves cómo las cosas repuntan y dices como, wow, es increíble como algo tan sencillo y esto va muy conectado también a nivel de dinero, ¿no? Cómo estoy yo a nivel de autoestima, cómo estoy yo a nivel de cómo, si me siento segura o no. Entonces, las invito a trabajar también en esto porque siento que es súper clave el tema de la autoestima y todas vivimos, obviamente, acá en Colombia, por ejemplo, hay un nivel de tema como de nivel de belleza o como estereotipos que uno se ha exigido un montón, pero la verdad, ¿quién dice que tiene que ser así? O sea, bellezas hay miles, maneras hay miles. A mí, por ejemplo, acá personalmente echándoles el cuento, yo acá los bogotanas dicen siempre no bailan bien, ¿no? Acá bailan bien todos menos los bogotanos. Entonces, pues uno bailaba, obviamente, cuando iba a rumbear, pero uno no era el hit de la rumba. Pero, por ejemplo, en Barcelona me metí en unas clases donde obviamente no es la salsa divinamente como se baila acá, pero me metí a un baile completamente diferente que para mí fue como reconocer mi cuerpo, mis movimientos y poderme mover libremente sin juzgar, sin sentir que estaba mal o que por ser de Bogotá no podía.
¿no? Entonces, cada uno tiene que encontrar sus recursos. O sea, es súper, ¿no? Como que encontrar un poco lo que hablábamos del colibrí, ¿no? Cada uno encuentre lo que le haga sentido. Totalmente. Entonces, para ir cerrando, porque ya nos extendimos un poquito, hablemos de arquetipos. Así que cuéntanos. Los arquetipos son, vienen de Carl Jung, digamos, él como que setea muchos arquetipos. Él los setea, no se los inventa. Los arquetipos son algo demasiado antiguo. Pero digamos que él hace un estudio de arquetipos muy interesante y son historias de personajes que, digamos, vamos atravesando. Entonces hay arquetipos de mujer, hay arquetipos de hombre, hay arquetipos como del viaje de la vida, hay un montón de arquetipos, ¿no? Dentro de la historia de la mujer hay 4 arquetipos muy importantes, o bueno, dentro del ciclo de la mujer, que es la joven, la madre, la hechicera y la bruja. Hablemos un poquito de esos. Entonces, la joven está atado como a tu momento folicular. Es cuando te sientes como es una adolescente, ¿no? Como yo puedo todo, es como la ilusión de la vida, un poco ingenua también, ¿no? Libre. Ajá, pero también como súper sexy, como súper relajada, como nada me importa, viajemos, hagamos, no sé qué, ¿no? Luego el arquetipo de la madre. Exploremos el mundo. Ah, bueno, y los arquetipos pueden tener como una versión en conciencia y otra como en caída de conciencia un poco, entonces la joven va a tender a ser en caída de conciencia como muy ingenua, ¿no? Y en su más elevado, pues una mujer muy floreciendo, Y nosotros no necesitas tener 14 años para estar en contacto con este arquetipo. Vas a estar ahí siempre que quieras entrar en el arquetipo. Exacto. Luego está el arquetipo de la madre. El arquetipo de la madre es esta mujer que nutre, que quiere, ¿no? Como que da mucho de sí. Que cuida. Que cuida mucho. El arquetipo de la madre en su mejor versión es también esta mujer que se nutre a sí misma y en su caída de conciencia es esta mujer que da demasiado o se olvida de ella misma para nutrir a otros, ¿no? A sus... a su pareja, a sus hijos, ¿no? A sus pequeños retoños. Entonces esta mujer también, digamos, yo lo veo mucho en esos temas como de emprendimiento y todo, como esta mujer que se olvida de ella misma por su trabajo. O como que yo trabajo hasta las 3 de la mañana porque es que mejor dicho, y entonces ahí donde te estás nutriendo a ti misma, ¿no? Total. Luego está el arquetipo de la hechicera, que es esta mujer que está conectada con su intuición. Llegamos a ese arquetipo en nuestra fase lútea y es este arquetipo de esta mujer que puede conectar con su intuición, que está como en este velo entre este mundo hacia afuera y este mundo interno, ¿no? Y que la tiene súper clara, muy sexy, ¿no? En su caída de conciencia puede ser una mujer muy manipuladora, porque entonces ella sabe, claro, la hechicera, imagínense una hechicera del cuento, ¿no? Entonces la hechicera puede ser esta mujer como súper sexy, pero medio darks, como que te manipula y como que sabe qué decirte para que tú hagas lo que ella necesita. Y en su momento, digamos, de luz, en el arquetipo de luz, vendría siendo como esta mujer que puede estar en los dos mundos y como entenderse y saber qué es lo que pasa afuera, pero mantenerse en su centro. Y luego está el arquetipo de la bruja, que es cuando menstruamos, cuando ya tenemos también nuestra plenipausia o nuestra menopausia. Es el momento donde es la mujer sabia, donde está súper en su centro, que ella sabe que puede estar afuera o adentro, y es la mujer sabia, básicamente. Bruja era la mujer sabia, ¿no? Entonces, puede ser la bruja en caída de conciencia, que es la mujer que no quiere ver a nadie, como medio rayada con el mundo, ¿no? Como esta bruja que podemos entender a veces en los cuentos, que es como esta viejita que vive ermitaña y que odia a todo el mundo y como... Y luego puede ser el arquetipo de la bruja, como esta mujer más sabia, sanadora, con mucho poder y mucha conciencia y como transformando cosas y siendo como la alquimista. Increíble, pues a mí, yo escucho esto y empiezo por ejemplo, hablabas de la madre y me empieza a resonar cierta información, luego, o etapas de la vida, ¿no? Es empezar como a entender, ok, en esta etapa estuve siendo la madre porque cuidé a tal y tuve ese instinto de cuidar a mi pareja y entonces lo mal acostumbré y entonces
termina siendo después una carga, por supuesto, como decías tú, se olvida de sí misma. Entonces empezar a ver cómo en qué faceta estamos y entender lo que decías tú también, de yo tengo todos estos arquetipos, es ver cómo funciono en este momento, empezar a ver, ok, entonces debería ser más esto, o debería ser más flexible en lo otro, o debería, por ejemplo, tener más contención. Una de las cosas que no nos han enseñado también es que el ser, lo que decías tú, ¿no? El ser madre también es el automaternarme. Y es una de las cosas que yo creo que es muy difícil porque todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos como algún trauma, y un trauma no es algo malo, es algo que tenemos ahí adentro de una necesidad que no fue atendida y que tenemos que hacerla ahora, digamos, consciente y darnos a nosotros mismos el sostén. Y es difícil, obviamente, porque no está aprendido. Eso no viene ahí, es como ya un poco de trabajo personal y entender, ok, a mí lo que me hizo falta fue esto, entonces yo, por ejemplo, me voy a comprar un scrub y me voy a consentir esta noche y me voy a untar de scrub hasta el pelo y me voy a dar un baño de agua caliente delicioso que a mí me haga sentir que estoy como dándome amor. Entonces empezar a ver cada una cómo puede hacer ese trabajo. Y otro tema pues que quería recalcar es el tema de que todas estas cosas que estamos hablando y todo este tema de autoconocimiento y de cómo podemos ir incorporando estos nuevos rituales, pues tiene que ser paulatino, ¿no? No tiene que ser que yo tenga que hacer esto todo el tiempo. Ahorita se los dije, o sea, si yo puedo empezar de a 5 minutos haciendo X cosa, ¿no? Si solo quiero escribir 3 palabras que me hagan a mi sentido en la mañana, pues fantástico. Si al día siguiente tú sientes que te quieres desahogar en ese cuaderno y bajas toda la información, o si quieres hacer una meditación, no tiene que ser de 1 hora, puede ser literalmente dedicarte 3 minutos al menos o lo que sea, pero que empieces paulatinamente y de a poquitos. Entonces, Dani, para cerrar, quiero que nos cuentes un poco tú qué servicios ofreces, cómo te pueden encontrar. Entonces, cuéntanos. Me pueden encontrar en Instagram como Acne for All Folks y también en www.acne.com.co. Yo ofrezco acompañamientos personalizados 1 a 1, consultas ayurvédicas con enfoque cíclico, coaching por 3 meses o más si lo necesitas. Y también tengo un libro, hice un ebook, se llama Inner Seasons, donde justamente hablo como de todo esto más a detalle, y también tengo varias mezclas mágicas que si están en Colombia las pueden ver, todo está en mi página. Productos súper mágicos. Como sé que es un nombre un poquito complicado, pues yo los voy a dejar obviamente en la descripción, tanto en YouTube, en Spotify y en Instagram, para que también pues puedan ir a visitarla, puedan ver sus productos, puedan ver sus servicios. Por ejemplo, los acompañamientos los haces solo personalizados o puede ser virtual. Virtual. Los hacemos virtual. Si estás en Bogotá puede ser híbrido o puede ser presencial, pero sobre todo virtual. Ok, perfecto. Donde sea que estés en el mundo. Yeah. En inglés también. Súper, mira, en inglés, una gran opción. Bueno, Dani, muchísimas gracias. Ha sido muy bonito. Por ahí tenemos otras ideas de pronto para más adelante que ya les iremos contando, pero esperamos obviamente que esto les ayude, que resuenen con alguna de las cosas que hemos conversado. Si no, también está súper bien. Hay momentos para todo, hay momentos en que nuestra mente está abierta para recibir cierta información, a veces sencillamente nos resuena otra cosa y recibimos esa otra información, así que esperamos pues de corazón que hagan clic con alguna de las cosas que hemos conversado. Pueden contactar pues a Dani cuando ya la etiquetemos, así que muchísimas gracias, Dani. Muchas gracias, muy honrada de estar acá y gracias a todos los que nos escuchan. Gracias y chao, chao.